y se dedica a cuidarla pues por el resto de su vida y se convierten los dos en indigentes. Y cuando yo vi esa película yo sabía que era inevitable. Y dije, en algún momento de mi vida yo me voy a pirar. y dije, pues mejor tener quien me cuide, y me casé. Invitados, ejercicios, lectura, todo lo que tenga que ver, chisme, todo lo que tenga que ver con literatura, lo tenemos por acá. Entonces, si andas aquí por primera vez, sígueme por favor, suscríbete a nuestro invitado. Ahora sí, ya estás aquí apareciendo. Iram, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento y emocionado de venir aquí al Cotorreo. ¡Ay, pero qué chulada! ¡Oh! Y vamos a ver qué nos cuenta acerca de tus libros. Yo estuve por aquí un ratito stalkeándote, Iram, y aquí en la página de Tierra Adentro, pues me encontré tu biografía. Tu biografía incompleta, obviamente, solamente una fichita, y dice que tuviste la beca, que tienes un chorro de premios, tuviste apoyo al desarrollo artístico en Jalisco, becario del FONCA en Jóvenes Creadores en el año pasado, y eso me sorprendió mucho, porque después de ver tantos libros publicados tuyos, yo dije, pues ¿cómo que joven creador el año pasado? Pensé que tenías más edad, ¿no? Después de ver una foto tuya, dije, ¿cómo que no tienes 50 años? No digo que te hayas maltratado por la vida, lo que digo es que con tanto libro publicado yo pensaba que eras más grande de edad, ¿no? Entonces, pues qué padre, todavía estás en edad de volver a pedirle de jóvenes creadores. Digo, para no preguntarte la edad, todavía estás en edad de ¿ya no? Ya transicioné de ese estatus, ahora yo soy creador más. Ya eres creador y se siente bien feo, el trancazo cuando dejas de ser joven creador. Híjoles, dices, ya di. De hecho ya ahorita justo tengo la beca de creador con trayectoria del PECLA en Jalisco. Muy me siento bien. chido porque pues fue una transición, ¿no? Así como interesante y la primera beca que tuve de PECLA de jóvenes creadores la tuve a los 18 años. Entonces las mismas personas que me vieron hace 18 años que me ven 16 años después, ¿no? Dice que sí te echaste a perder. Pero te decía, viene un fragmento muy padre donde habla del poder que le dan los japoneses a la escritura, al poder de la poesía escrita, ¿no? Tal como amuleto. Y me acordé mucho, no sé si tú recuerdas cuando estábamos, ya me di cuenta de que no eres de mi generación, pero cuando yo estaba en la primaria, y tal vez a ti te tocó ver después, la SEP sacó unos libros rojos, así grandotes, que decía que eran tomo 1 y tomo 2, se llamaban Lecturas Clásicas para Niños, unos libros preciosos, bueno, a mí me parecían preciosos, ahorita ya los veo y son libros en papel revolución y los dibujos bien feos, llenos de ratas y todo eso, pero a mí me parecían increíbles y venían por culturas, ¿no? Entonces, dentro de la cultura asiática de los japoneses había un cuento titulado Oichi el desorejado. Estoy segura de que la leyenda ya te la sabes, ¿no? Claro, sí, es muy muy famoso. Pues que este señor lo estaban persiguiendo unos demonios o algo así, y le avisaron, vamos a venir por ti, a la noche vamos a venir por ti. Entonces corrió, se escondió en un monasterio y todos los demás monjes le grabaron poemas o bendiciones en toda la piel, pero se le olvidaron las orejas.
Ajá, y pues ¿qué pasó? Llegaron los demonios, dijeron, no, pues no está fulanito, pero están las orejas. Bueno, nos llevamos las orejas de este señor y por eso se llamó a partir de ahí el desorejado. Pero bueno, vamos a hablar de este libro tuyo y de otros más. ¿Por qué te intriga tanto la cultura japonesa, Hiram? ¿Cómo nace este libro? Mira que pues te agradezco mucho esta introducción. Pues yo tengo varios años dedicándome a estudiar la cultura japonesa, más o menos en la universidad. Empecé a leer algunos autores como Kawabata, como Mishima. Mishima no me gustaba tanto, ahora estoy tratando de reconciliarme. Y de repente llegué a un japonés que se llama Oe Kensaburo, que bueno, es muy popular, premio Nobel de Literatura, es el segundo premio Nobel japonés, que me deslumbró por muchas razones, pero sobre todo porque había vivido en México. Entonces fui a buscar su obra, me enteré por ahí que dio clases en el Colegio de México, y me fui al Colegio de México a estudiar cultura japonesa en el 2015. Fue un tiempo verdaderamente pues deslumbrante para mí, ¿no? Porque estaba estudiando una cultura que me gustaba mucho, con la cual me sentía muy identificado, porque bueno, yo desde niño era muy otaku, ¿no? Me gustaban las caricaturas, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon. Entonces, pues era fascinante para mí como comprender este fenómeno más allá de solamente lo caricaturesco. Y me fui para allá a estudiar un año, más o menos, en diferentes periodos. Y me dediqué a estudiar las leyendas de fantasmas, son relatos que llaman los relatos Kaidan. El cuento que tú mencionas, el de Hoichi, el desorejado, lo recuperó Koizumi Yakumo, que también se le llama Lafcadio Hearn, es un escritor galés, irlandés, japonés, como yo japonés, se nacionalizó, que hizo una recopilación de leyendas populares. Y sí, como dices, es un monje que toca el biwa, está como guitarra. Ajá, sí. Y toca también la canción del cantar de los Heike, que es un cantar tradicional, que llega a la zona donde están sepultados los Heike, y los fantasmas Heike van por él para que vaya a la corte y les cante a todos su propia canción. Entonces se lo llevan y los monjes se dan cuenta de lo que está pasando, es que si vuelves te van a matar, entonces lo cubren con sutras protectores. Esas son las letras. Hay una película que se llama Kaidan, de los años 50 más o menos, en donde el primer cuento es el de Hoichi, o el último, ¿no? El último. Está bien chido, debe estar en YouTube, debe estar gratis en internet. A ver. ¡Ay, qué bonita portada! Es una belleza este libro de Satomi. ¡Ay, qué bonita portada! Es una chulada este libro. Sí. Pues es un canto épico del siglo XIII, me parece. Ajá. Que canta el ascenso y la caída del clan Heike, el único clan imperial en donde la línea imperial medio se empezó a torcer, y pues los trataron muy mal, voy a decirlo ahí. Por ahí en Los Niños del Agua, en este librito que publiqué de crónica, hablo sobre el cantar de los Heike y hablo un poquito sobre Hoichi, el desorejado, precisamente. El papel de la mujer en la literatura japonesa es como dice Lola Ancira en la intro, es como el otro, ¿no? No es un ser, la mujer no es otro, no es nosotros, es el otro. Aquellas, las otras, no entra en el conjunto de humanidad, ¿no? Y como tú lo mencionas, o alguien lo menciona, o tu coautor lo menciona en el libro, esto no es nuevo, es de tantas culturas y lo vemos desde tiempos bíblicos, ¿no? Se crea la humanidad. ¿Quién es la humanidad? Adán. Y entonces está solo. Bueno, pues haz algo más, un extra.
la subhumana, ¿no? Eva. Y entonces, pues Eva, como no era como la humana original, pues cae en pecado y por su culpa ya todos los humanos vamos a sufrir de ese momento en adelante. Y es muy curioso que también en ese mito hebreo, en ese mito bíblico, ya está apareciendo la serpiente muy asociada a la mujer, como es lo que tú mencionas. Aquí está, no, es una paginita, déjaselos leo para que todos sepan de lo que estamos hablando y ya tú nos darás más contexto al respecto, porque sí es como que, oh, ¿qué está pasando? Pum, se acabó de repente. Es totalmente anticlimático este cuento. Ok, aquí está, este es del libro que estamos platicando. Es un fragmento que retomó Irán y es una paginita, se los voy a leer. En el pueblo de Humacay, distrito de Sarara, provincia de Cahuachi, vivió una vez la hija de una familia acomodada. Ocurrió que en el reinado del emperador Oji, ya Irán nos corregirá la pronunciación, en el tercer año de la era Tempio Oji, en el verano, el cuarto mes del año Tsuchinoto, la niña trepó a un árbol de morera para recoger algunas hojas. Una gran serpiente se arrastró por el árbol detrás de ella. Un transeúnte al ver esto le advirtió a la niña, con lo cual, asustada, cayó al suelo. La serpiente también se dejó caer y, aprovechando su estado inconsciente, entró en su vagina. Al ver esto, su padre y su madre llamaron a un médico y, colocándola en una cama con la serpiente todavía dentro de ella, la llevaron a su casa. Allí el médico quemó 3 gavillas, esto significa un paquete de 3 pies de altura, de tallos de mijo, y puso las cenizas en agua caliente para obtener 14 galones de líquido. Luego hirvió hasta que quedaron 9 galones y agregó 10 racimos de pelo de jabalí picado. Entonces la gente la colgó sosteniendo con estacas su cabeza y sus pies, y se vertió la mezcla en la abertura vaginal. Cuando hubieron vertido 5 galones, la serpiente salió y fue asesinada y tirada en algún sitio. Los huevos de la serpiente eran blancos, como los huevos de las ranas, y tenían el pelo de jabalí pegado a ellos. Alrededor de 2,5 galones de huevos salieron de su abertura. Para cuando terminaron de verter los 9 galones de la poción, todos los huevos de la serpiente habían salido. La muchacha, que se había desmayado, despertó entonces y comenzó a hablar. Respondiendo a las preguntas de sus padres, dijo: me sentí como si estuviera soñando, pero ahora estoy despierta y bien. Como las drogas pueden tener un efecto como este, no podemos dejar de ser cautelosos en su uso. En cuanto a la niña, 3 años después fue violada nuevamente por una serpiente y entonces murió. Fin. Fin de la historia. A ver. No, ando comiendo, dice Juan Lovecraft. Lo siento, Juan, es que tenemos que leer cosas fuertes, ¿no? Y hablando de serpientes y de mujeres, este texto estaba muy bueno para incluirlo en la conversación, no podíamos dejarlo pasar. Entonces aquí se ven todas las cosas que tú mencionas, ¿no? La sexualidad de la mujer es castigada, aunque haya sido violada la morrita, ¿no? Y ella no tuviera ninguna participación de nada. La mujer es juzgada, castigada. A la pobre chavita le meten 13 galones de agua en el cuerpo. O sea, no sé cómo no se murió. Bueno, es un mito, ¿verdad? La torturan de todas las maneras posibles para sacarle a los huevecillos de esta serpiente. Y luego, para que se le quite,
llega el karma y otra serpiente la vuelve a violar. O sea, es así como, ya no sabes si es de risa o qué, ¿no? O sea, creo que este cuento encierra muy bien los distintos conceptos que manejas en el libro de la mujer pecaminosa que merece ser castigada de tantas formas, ¿no? Pues fíjate que a mí me parece interesante, bueno, no solo interesante, sino de relevancia, el hecho de que la figura de la serpiente en este texto, al igual que ocurre en el mito judeocristiano, pues tiene una asociación directa con la sexualidad, ¿no? La serpiente es una figura fálica clarísima y además pues es una figura de la tentación. Aquí en este cuento a mí me llamaba mucho la atención porque este es un sexual, es un relato que se utilizaba en los monasterios budistas. Bueno, los budistas lo utilizaban para después explicar algún elemento de la religión, ¿no? Eran relatos didácticos, por decirlo así. Como las parábolas de Jesucristo. Exactamente, esa es una función más o menos así. Digo, en la traducción no me acuerdo si lo puse, creo que no, es nada más el cuento, pero al final hay un parrafito en donde habla sobre cuál es la moraleja de la historia, pues. Y aquí, por ejemplo, pues la moraleja es que la serpiente y la morrita, o las serpientes y la morrita, tenían una especie de vínculo kármico. El karma, tal y como lo conocemos en Occidente o lo mal conocemos en Occidente, pues es como una vinculación de hacemos el mal se nos regresa, pero el karma es mucho más que eso nada más, ¿no? El karma también hay personas que tienen una conexión más allá de esta vida, o que si se encontraron en esta vida es porque su conexión viene de más atrás. Y puede ser personas con animales también, ¿no? Hay una especie de vínculo ahí muy extraño. A mí me parece un cuento muy violento, me parece un cuento sumamente grosero, pues. Es terrible, ajá. Y abre pues una puerta a la presentación o la aparición de las mujeres como figuras de abyección, ¿no? El concepto clave para mí, o el concepto más chido, pues, en este como libro es la abyección. ¿Por qué nos genera abyección el personaje monstruoso femenino? ¿Cuáles son las características que luego nosotros como estudiosos o lectores de literatura de terror identificamos ya como de esta morra es mala porque tiene no, el otro día estaba con unos alumnos, yo doy clases a pesar de que parece que no hago nada, doy clases en la universidad. Estaba con unos alumnos platicando y vimos un pinche video de Pucca. ¿Te acuerdas de Pucca? Ah, claro, Pucca, quiere Garu. Hay un video de Pucca de terror en donde sale una mona, ¿no? Una mona fea, y yo les decía, a ver, ¿por qué sabemos que esa mona fea que sale es siniestra, ¿no? O es un monstruo? Y no, pues es que no se le ve la cara, ¿no? Y de repente alguien dijo, el cabello, tiene el cabello enmarañado. Y yo dije, ese es un asunto bien interesante, ¿no? El cabello, hablando de estos elementos que te digo que se vuelven simbólicos, el cabello femenino está lleno de símbolos sobre la potencia y la capacidad sexual. Entonces, cuando la mujer, el personaje o la figura que aparece en el arte, tiene el cabello muy recogidito, muy bien peinadito, esa potencia, esa capacidad sexual están como retraídos. Entonces, pues es un personaje ordenado, estable, sano, ordenado, que se adapta a la normativa. Y cuando tiene el cabello enmarañado, ya se salió de ese rango, la potencia y el poder sexual están liberados. Entonces, o es una prostituta o es un fantasma vengativo. Los fantasmas vengativos siempre son fantasmas celosos, o es una bruja o es una prostituta. Entonces, o sea, es un elemento bien interesante el cabello. Si quieres luego lo platicamos más a fondo, pero sí me gusta, ¿no? Me gusta como buscar elementos en la literatura japonesa que no solo aplican a la literatura japonesa. Nosotros podemos encontrar esto en la literatura mexicana, en la literatura europea, en la literatura en África, no conozco lo suficiente, pero te aseguro que también hay como vinculaciones de esta naturaleza. Fíjate, por pura casualidad, esta es la primera vez que me peino para salir en Twitch.
qué bueno que me peiné, porque siempre salgo así, como la mona de tu portada, y entonces si no, sí va a haber muy brujil mi participación en este en este video. Oye, pero ya ves que existe la teoría de que hay un mito y de ahí salen todos los mitos. Se me hace bien curioso también que la serpiente, como en Adán y Eva, se le acerca trepada en el árbol, ¿no? O sea, andaba ahí Eva viendo el fruto prohibido, llega la serpiente, se monta al árbol y le dice, pss, pss, oye, ¿cómo ves, Evita? ¿No se te antoja una manzana? O el fruto que haya sido. Y en este cuento que les acabo de leer, pues también anda ahí la serpiente trepada en el árbol, ¿no? Entonces, como hay cosas que son tan coincidentes en las culturas antiguas que pensamos, pues tal vez sí viene bien de un gran mito, se va despegando todo lo demás. También me parece muy interesante en tu libro que también es una constante con nosotros los latinoamericanos, ¿no? La buena mujer es la que no se sale de la norma y se consagra a la maternidad. La que no, la que anda desgreñada, anda de noche, hace sus cosas, piensa, se sale de la norma, pues es bruja, tiene pactos con el diablo, es mala, se le mete la serpiente y todo le sale mal en la vida. Siempre el concepto de bruja yo creo que ha sido muy perseguido en todas las culturas, y si es mujer es bruja mala, mátenla. Si es hombre que se dedica a la brujería, pues es un iluminado, no es un sabio, es otra cosa distinta. Entonces también eso me llamó mucho la atención, esa constante, ¿no? Entre la mujer debe ser madre, la mujer debe ser como muy pasiva. Y antes de leer este libro tuyo, yo tenía la teoría de que la literatura japonesa presentaba precisamente a eso, a mujeres muy pasivas, tan pasivas que incluso había muchas durmientes. Por ejemplo, en La casa de las bellas durmientes, Sueño profundo de Banana Yoshimoto, habla de sueños y de una chica que trabaja durmiendo al lado de gente random. Hay otra novela de Murakami, pero no me acuerdo cuál es. Ciego, mujer dormida. No, bueno. Ciego, es de cuentos, ¿no? Sí, pero hay otra novela donde el protagonista lo único que hace es ver a través de la televisión a una mujer que duerme. Entonces hay muchas mujeres durmientes. Pero con este libro pues ya se me quitó como esa idea, ya no son tan durmientes, pero las que son más activas son malas. Y les cae el karma encima, ¿no? ¿De qué trata Sauce Ciego? Ese no lo he leído. Ese cuento recuerdo que es sobre una mujer que está enferma, me parece. Ajá. Está enferma y alguien va a leerle cuentos, según yo. No recuerdo bien porque lo leí hace muchos años. Fíjate que el tema con el personaje femenino, que es lo que yo estudio pues en el doctorado, es que pues tú hablabas al principio sobre la otredad, ¿no? La otredad en la literatura, el personaje femenino que ha sido representado en la literatura tradicional japonesa y en los textos ya no tradicionales sino sí de autor, casi siempre está siendo representado por escritores varones, que casi siempre están obedeciendo a algunos pues estatutos cívicos, morales, éticos, religiosos, etcétera, que iban cambiando conforme iba pasando el tiempo. Por ejemplo, el primer monstruo femenino que yo identifico en la literatura japonesa es Izanami no Mikami, que es la diosa madre de los dioses japoneses. Aparece en un texto del siglo VIII, 714 más o menos aproximadamente, se escribió el Kojiki. Y ella da luz a los dioses. Cuando nace el dios del fuego se muere, baja al inframundo, o se muere quemada, pues, baja al inframundo. El esposo, Izanagi no Mikami, la empieza a extrañar y dice: voy a ir a ver a esta mujer para decirle que regrese conmigo. Baja,
y la ve así cubierta de gusanos, y le dice, sabes que siempre no. Entonces ella se enoja mucho, trata de matarlo y hacer que permanezca en el infierno, bueno, en el inframundo, en el Yomi. Pero Izanagi logra escapar y coloca una gran roca que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. A partir de ese momento, Izanagi, el hombre, se transforma en el dios de la vida, y Izanami, la mujer, se transforma en la diosa de la muerte, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, es terrible lo que le pasa a esta mujer, porque pues ella lo que se dedica es a tener como cumplir su rol según el instinto y según la sociedad, que era ser madre de los dioses. Y a pesar de que solo cumple su rol, pues la carga de la jodida y se transforma en una de las figuras más adversas, ¿no? Más abyectas, que es la muerte, la diosa de la muerte. Hay por ahí un verso muy bonito, bueno, no bonito, está chido, me gusta, que dice, ella le dice, en venganza a lo que me has hecho, a partir de este momento, todos los días mataré a 1000 personas. Wow. Y él le dice, bueno, si tú matas a 1000 personas, yo todos los días haré que nazcan 1200 personas, ¿no? Tantitas más. Y por eso nos cayó la explosión demográfica. Ándale, ¿no? Es la explicación de la vida y la muerte. Wow. Y bueno, ese es el primer caso. Pero si tú vas avanzando, luego llegan los budistas y es lo mismo. Se van transformando, digamos, cambiando un poquito las funciones femeninas, pero siguen siendo el representante del objeto. Llegas al siglo XVI, ya no es el budismo, ya es el neoconfucianismo, y sigue siendo exactamente lo mismo. Y si tú te vienes hasta el siglo XX, cuando aparecen películas como La Maldición, esta de Ju-On, o como El Aro, es exactamente lo mismo. Entonces, a mí lo que me llama la atención de estos relatos es precisamente cómo pues el personaje sigue postergando, perpetuando visiones de la abyección, que son súper activas, ¿no? Entonces tú decías, ¿sabes? Los personajes son activos. Sí son activos porque mientras fueron pasivos, mientras aceptaron las condiciones sociales, les iba mal. Ajá, ajá. Pues, y normalmente este es el tema chido con el fantasma vengativo, cuando la mujer esta que siempre fue buena muere, regresa emputadísima porque pues le hicieron chingadera en media, y el fantasma vengativo ya está libre de las ataduras sociales y se venga de todos los que hicieron daño. Hay por ahí, lo que pasa por ejemplo en El Aro, esta película, te acordarás de Ringu, en el 2000, y pues esta morrita que pues ella no hizo nada malo, la matan, la cojan al pozo y dicen, pues hijos de puta, ahora sí voy a volver y se los va a cargar la verga a todos, ¿no? Entonces, está chida la película, ¿no? Yo como hay gente que está viendo este programa que no es de mi generación, busquen El Aro, está gratis en internet, y es una gran película japonesa de terror, Ringu. Yo no la he visto porque soy muy miedosa para las películas de terror. La última que vi fue El Orfanato y no volveré a ver películas de terror, soy muy miedosa. Pero ahorita retomamos el tema de la mujer vengativa, ¿no? Sobre el Eroburo Nonsense, que fue una corriente estética, más o menos apareció en los años 30, lo que te puedo decir es que pues, el objetivo era la perturbación, ¿no? Era utilizar elementos de la cultura que hicieran que el público sintiera una desazón o algún elemento siniestro. Es un momento donde hubo mucho reflejo de la sexualidad, reflejo de la violencia también. Por ahí hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Edogawa Rampo, espectacular, autor de Eroburo Nonsense, y su nombre es un acrónimo. Si tú lo lees en voz alta, Edogawa Rampo, pues es como Edgar Allan Poe. Entonces, pues así, es muy interesante, Edogawa Rampo. Hay un libro que sacó Satori, que es esta editorial bonita de donde está este texto de los Heike. Satori publica muchos de los japoneses, más que japoneses, que es un estudio sobre Eroburo Nonsense. Pero sí, yo te recomiendo que cheques a este cabrón de Edogawa Rampo. Él escribía sobre detectives, escribía cuentos así medio extraños de terror. Tiene un que se llama La Larva, que es una cosa espectacularmente grotesca, y bueno, es una corriente que se puede explorar. Ahora, si que me decías tú del mito del doyoji.
Ajá. Oye, ¿se los cuentas tú o se los cuento yo? Está padrísimo. Si quieres tú. Pues es una historia de un monje que se va a una peregrinación de Cumano, me parece, que es una peregrinación importante, dato, en donde los monjes, que por la gente que participa, debe permanecer célibe durante todo el trayecto. Entonces llega a una posada donde hay una viuda muy guapa y la viuda intenta seducirlo en la noche y él le dice, no puedo porque... Se le mete a la cama. No, sí, o sea, lo seduce, ¿no? Y él le dice, no puedo porque pues no... Los monjes tenían un voto de castidad, ¿no? Entonces, pero ya que vaya a la peregrinación, de regreso, llego aquí, pues es lo que tenemos que hacer. Se va y de regreso el güey se va por otro camino, ¿no? Entonces la viuda se molesta tanto y se siente tan avergonzada, tan llena de ira, que se muere de coraje, ¿no? Se muere de rabia. Y hay un sentimiento que yo quiero poner sobre la mesa porque quiero que digan que soy el primero que lo identifico en México, que es el urami, urameshi o uramu, que se puede traducir como rencor, pero es un rencor tan grande y tan fuerte que hace que las personas, usualmente el personaje femenino, vuelva de la muerte para vengarse de que le hicieron daño. Entonces se muere con este rencor la mujer y se transforma en una serpiente que persigue al monje, ¿no? Entonces por ahí alguien le dice, güey, te viene persiguiendo una serpiente desde tal lado, y le dicen, ¿sabes qué? Pues escóndete. Llega a un templo, que es el Doyoji, a pedir auxilio, lo encierran en una campana, estas campanas largas, altas, alargadas, y la serpiente llega, amarra la campana y lo hierve adentro, no lo hierve, lo calcina. Sí. Adentro. Ese es el final del cuento del Doyoji. Y quiero decirte que precisamente el Doyoji a mí me parece un fenómeno bien interesante y digno de análisis, porque la primera versión que yo encontré del texto está en el Konjaku Monogatari Shun, que es una colección de cuentos populares, más o menos se empezó a recopilar en el siglo IX, algo así, punto 10, y terminaron con el siglo XII. Es una de las colecciones de cuentos populares más importantes de la humanidad porque son miles de cuentos. Wow. Y pues no están traducidas, por supuesto, ni en inglés ni en español, pero pues los japoneses ahí la tienen, ¿no? Y el más antiguo puede ser como del siglo IX, el Yoyogi. Después hay una versión en Setsuwa, como del siglo XIII. Después hay una versión en Kaidan del siglo XVII, y hay una versión del siglo XX que escribió nada menos que Yukio Mishima. Entonces, o sea, es un mismo relato que va pasando por diferentes filtros de censura o diferentes filtros de valores, ¿no? De valores. Claro. Primero del Shinto, después del budismo, después del neoconfucianismo, y ahora pues valores sociales, civiles del siglo XX, que es, el cuento de Mishima es mucho más complejo, ¿no? Entonces, pues ahí está el caso del Doyoji, muy interesante, ¿no? Y que al final de cuentas tú dices, pues se lo cogió. Porque la figura es de que lo enreda hasta que o sea, se aniquila el hombre, lo quema y termina hecho cenizas, o sea, de que se le hizo a la viudita, pues se le hizo. Esto que estás mencionando está súper interesante, porque si el descubrimiento de las 1001 noches vino a revolucionar la literatura, imagínate ya contar con esta traducción de miles y miles de cuentos a los que no hemos tenido acceso y que pertenecen a una misma cultura y que se han ido modificando a través de las épocas, que puede tener un peso enorme, ¿no? en la literatura. Sí, por supuesto. O sea, a mí lo que me fascina de estas historias es precisamente cómo vemos algunos valores humanos que se van como repitiendo a lo largo de distintas culturas o de distintos momentos de una misma cultura, pero siguen siendo iguales, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué, por ejemplo, me importa estudiar un pinche cuento del siglo IX? Bueno, porque sigue teniendo relevancia. Claro. Tú ves las historias de terror contemporáneas, este fenómeno que yo meto, lo monstruoso femenino, un concepto que integra Bárbara Kritt, o sea, para mí sigue siendo relevante porque
todavía en la actualidad los elementos que producían terror en el personaje femenino hace 1000 años producen terror en la actualidad. La medusa sigue siendo terrorífica y sigue siendo representada, aunque de otras maneras, ¿no? A lo mejor ya no es este monstruo con los cabellos de serpiente, pero hay mujeres que en la cultura del terror petrifican con la mirada, ¿no? Pienso en personajes como Carrie, por ejemplo. Ah, claro, claro. Sigue siendo esta medusa, ¿no? Este ser que ejerce una venganza, y eso para mí es muy importante, y creo que Lola lo refleja muy bien en su prólogo, y nosotros tratamos de decirlo también en la conclusión. El tema es que hay una oportunidad de revalorizar a este personaje, no como el monstruo que se nos ha planteado en la literatura, sino también como un ser que tiene la oportunidad de hacer justicia. Porque todos los monstruos femeninos que aparecen en estos relatos, por lo menos en el caso de Japón y en el caso de México, sufren injusticias por la sociedad de origen. ¿La Llorona? O sea, las mujeres, esta señora está viuda, por ejemplo, pues en realidad le engañaron, ¿no? Ajá. Pues le engañaron, el güey le pudo haber dicho no voy a venir. Ajá. Pero le engañaron, o sea, sí, ahí está sí. la realidad. Y Sanami, pues cumplió con su rol materno y la engañaron también. Incluso este güey baja al infierno a tratarla de sacar, luego le dice, no sabes que estás fea, siempre no. Siempre se no. pasó de lanza el pinche Izanagi, ¿no? Y o sea, hay una oportunidad de volver a estas historias y repensarlas, ¿no? Yo sí soy de la idea de que no hay que ser anacrónicos, ¿verdad? Y no hay que utilizar como valores actuales en textos de hace 1000 años, pero sí podemos decir, ok, voy a analizar este texto de hace 1000 años y hay que ver cómo los textos contemporáneos que se basan en él nos siguen enseñando una manera de ver las relaciones humanas, los roles de género, que no necesariamente son naturales. No, claro que no. Claro que no. En algún momento los hemos naturalizado y hemos dejado, cuando dejamos de cuestionarlos y los hemos absorbido, pues ya nos jodimos, ¿verdad? Yo creo que el texto de el Kojiki en donde se habla sobre el nacimiento de los dioses, hay un tema ahí con las paternidades interesante. Tenemos estos dos dioses, que son los dioses, el dios de la vida y la diosa de la muerte, y a mí me llama mucho la atención, te decía, que Izanami cumple su rol materno y es castigada por cumplir su rol materno. Y el Izanagi, pues en realidad es un güey que como que le vale madre, incluso después pierde protagonismo, porque en el mismo Kojiki la que va ganando protagonismo poco a poco es la diosa Amaterasu, ¿no? Susanoo, del hermano, y Amaterasu, que es la diosa del sol y que se supone que es la diosa de la que descienden los emperadores japoneses. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en El bosque de bambúes, un texto de Akutagawa Ryunosuke, también hay una demonización femenina muy interesante. Este es un texto espectacular en donde el cabrón de Akutagawa cuenta una historia desde como 20 versiones diferentes, de tal manera que nunca terminamos de saber o entender qué fue lo que pasó. Y por ahí el personaje femenino es muy maltratado. Y por eso te decía, o sea, nosotros podemos ver estos textos antiguos y decir, pues sí, qué chistosos eran los antiguos escritores, pero luego nos acercamos a los nuevos escritores y seguimos postergando ciertas nociones, ¿no? Ciertas nociones de la feminidad. La última película japonesa de terror que vi debió haber sido la de Kaidan, que salió como en el 2017, me parece, o 2016. Y es un relato de fantasmas basado en un cuento chino que se llama La lámpara de las peonías, o Botandoro, en donde un hombre se enamora de una fantasma. Y vuelve a lo mismo, son cuentos muy antiguos que siguen recuperándose en las sociedades contemporáneas. Hay muchísimo más que decir al respecto. Me llevo de tarea este cuento ese texto de Sakaguchi Ando.
Rodrigo dice gracias, no me sentí mandado a la chingada. Y luego menciona del texto que mencionaste, hecho película por Kurosawa llamada Rashomon. Y Juan Lovecraft dice, oh sí, tremendo cuento, el de En el bosque me gustó mucho. Fíjate que yo me casé por culpa de una película japonesa. Había un sujeto muy agradable que me propuso matrimonio y yo no me quería casar. Y entonces vi una película de Takeshi Kitano que se llama Dolls. No sé si ya la viste. Conozco. Pero si has visto algo de Takeshi Kitano. Quizás sí, okay. No veo mucho cine japonés, pero lo voy a buscar. Entonces, esta película Dolls, muñecas, trata de unos noviecitos, ¿no? Y la morra se vuelve loca por desamor, porque él la deja, porque él es muy rico y no lo dejan casarse con su novia y quieren que se case con otra. Los papás la deja, se vuelve loca, se empastilla, se pira a la morra y entonces este chavo sabe que pues ya no la puede abandonar. Y entonces ya se dedican, ella ya no puede trabajar, ya, o sea, el cerebro se le fundió. Y él ya no tiene, por cuidarla a ella, no, hasta la tiene que tener amarrada con un cordoncito rojo, pues ya no tiene trabajo, ya no tiene papás millonarios que le den dinero, y se dedica a cuidarla pues por el resto de su vida, y se convierten los dos en indigentes. Y cuando yo vi esa película, yo sabía que era inevitable. Y dije, en algún momento de mi vida yo me voy a pirar. y dije, pues mejor tener quien me cuide, y me casé. justo porque vi esa película. Pero si no, digo, hubiera seguido con esta persona, pero no con un vínculo tan estable, vaya. Pero gracias a Takeshi Kitano yo me casé. Sí. Mira, Japón tiene sus cosas. Pues hay una historia que antes me parecía muy bonita, ahora no lo sé, que es la historia del hilo del destino, ¿no? Que es este hilo rojo que se supone que sale de nuestro dedo meñique y nos conecta con otra persona. Que el hilo siempre está ahí, sin importar cuánto nos alejemos, el hilo permanece intacto. Sí. Y los japoneses, a diferencia de los católicos, los budistas, los shinto, no se prometen amor eterno, ni amor de por vida. Ellos normalmente se prometían, tradicionalmente, estoy hablando de varios siglos, que iban a estar juntos por las próximas 7 existencias. Entonces, pues hay ese vínculo kármico, pues, que si las cosas se ven bien, pues qué bonito, ¿no? Si se ven mal, no mames, voy a ver 7 vidas. Pues ese vínculo kármico no lo contaste en la historia de la viudita, porque te faltó el final, Claro. Sí, ya me está diciendo, sí, el monje, después de que lo queman, se convierte en serpiente y dice, ya ni modo, ya me jodí, ya somos 2 serpientes unidas por la eternidad y van por el mundo juntas, ¿no? Y pues eso pasa en Dolls, es como que dice el chavo, ni modo, ya me jodí, y se van juntos y ya no tienen dinero y se dedican a la indigencia juntos por el mundo. Fíjate, era el pronóstico que yo veía para el chino y para mí, la indigencia. Qué triste. Nunca he tenido mucha fe en nosotros. Me está diciendo Rodrigo que soy una romántica empedernida. Pero bueno, uno tiene que tener sus momentos románticos también. Y un último tip para nuestros espectadores, si no han publicado y quieren publicar, algún tip, alguna sugerencia. Híjole, pues miren, los que no han publicado, yo siempre he pensado que el trabajo termina por pagar, siempre, ¿no? O sea, me parece que es una jalada que estoy diciendo para salirme del bache, pero en realidad yo, por ejemplo, busqué muchas publicaciones aquí en mi estado,
me acerqué a algunas editoriales, no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero me acerqué a prácticamente todas las editoriales del estado y ninguna editorial me quiso publicar. Entonces cuando yo vi eso dije, bueno, si en mi estado no me publican, deja ver en otros estados, ¿no? Me acerqué a Colima. En Colima empecé a publicar en una editorial que en aquel entonces era muy pequeña, ha crecido un poco, y empecé a mandar concursos. Yo creo que los concursos, el moverse buscando editoriales, es una de las únicas formas que tenemos como de garantizar que nuestra obra va a llegar a un público. Yo no pagaría porque me publicara, eso sí lo voy a decir, no lo recomiendo tampoco, porque eso pues no garantiza que el libro se venda o que se mueva. Yo esperaría, si un libro me lo rechazan, lo trabajo y lo envío otra vez. Y si un libro me lo rechazan 2 veces, lo trabajo 2 veces y lo vuelvo a enviar. Claro. Padres y Hijos lo mandé a concursar a 3 premios diferentes, en diferentes años incluso, y pegó en Nuevo León en el 2020 y pegó con marro, o sea, pegó bien, ya no sé, ya dejó de pegar, no ha dejado de pegar. Entonces, también es importante eso, recordar que hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes y pensar que mientras uno siga trabajando, uno siga escribiendo y uno siga formando manuscritos, la posibilidad de que esos manuscritos lleguen a la luz va incrementándose. Hay que tener una disciplina constante de mejora continua, creo yo. Confíen en su talento, pero también desconfíen un poco. Si creen que tienen exceso de confianza, es importante desconfiar. Y no sé qué más, Orfa, qué más les digo. La Mine, que es una grosera, me mandó el otro día un meme. No sé si has visto ese meme de, creo que es Facundo, que dice, disculpen que no salude, pero la gente tal me da asco. No sé si has visto ese meme. Y entonces la Mine me dice, mira, eres tú. Y decía, disculpen que no salude, pero es que la gente que se autopublica me da asco. O sea, la publicación es un instrumento. Pero es un último recurso, es un buen recurso, pero vamos a dejarlo al último, sí. Sí. O sea, hay que buscar como opciones, ¿no? Opciones comerciales, porque finalmente queremos vivir de esto. Yo todavía no vivo de esto. Bueno, ese es un gran consejo. Olvídense de que van a vivir de esto. El ser escritor en México en el siglo XXI implica que te vas a buscar un jale que te va a permitir becar carrera de escritor. Entonces, sí hay lana, sí, definitivamente, pero no es nada comparado con lo que puedes obtener en un trabajo estable. Entonces, el romanticismo se le dejó todo por la literatura, se murió con todos los güeyes del siglo XIX. Se me hace que le acabas de romper el corazón a 2 o 3 que estoy viendo aquí en la lista de participantes del chat. Entonces, pues, es mejor que se rompa el corazón ahorita y no que se rompa cuando se den cuenta de que pues es la verdad. O sea, yo trato de ser muy realista, ¿no? O sea, yo soy profesor, soy estudiante de doctorado y eventualmente tal vez tenga una taquería, es uno de mis objetivos en esta vida, no es mamada, de verdad, quiero en algún momento, y quiero que eso genere los ingresos para pagarme mi carrera de escritor. O sea, y si la carrera de escritor despega, bendito sea Dios, ¿no? Tampoco voy a decir que no, pero no es algo que yo esperaría. O sea, no diría, no, yo cuando venda como Stephen King, pues no, voy a estar cabrón, ¿no? O sea, que hay que ser honestos. Pues, y tampoco funciona, o sea, si dijéramos, yo genero suficientes regalías y no tengo que trabajar, ¿de qué te nutres? ¿Cómo entras en contacto con la gente? ¿De qué te enteras? ¿Cómo te enojas? Si nada más estás encerrado en tu casita escribiendo, vas a escribir las mismas boberías una y otra vez, porque no vas a estar cambiando de tema, no vas a estar aprendiendo de nadie, no vas a estar lidiando con la pestosidad de la humanidad que es tan necesaria en el proceso creativo, ¿no? Definitivamente. Yo pienso, querida Orfa, tú me dirás si me estoy equivocando, que un escritor de verdad se tiene que formar con 2 cosas: muchísima lectura, muchísima literatura, pero también con un profundo compromiso con observar la vida. Sí. Y yo creo que de los segundos se aprende más. Sí. Ahí es donde radica esto que dicen que él ya encontró su voz. Él lo que encontró fue la forma de ver la vida que es específica de él. Cuando aprendes a voltear a tu alrededor y empiezas a ver en tu vecina, en tu mamá, en tu tía fulana, en tu prima, etcétera,
rasgos universales de la conducta humana, ya estás del otro lado. Sí, o sea, yo veo, por ejemplo, a gente que escribe sobre sus paseos en París, su vida en los departamentos en Nueva York. Su vida en la Condesa. Me da envidia por esos cabrones, pero también digo, pues es que yo escribo sobre un pueblo, todo lo que he escrito va sobre un pueblo, y en un pueblo, es más, en un barrio está toda la literatura posible, nada más hay que saber verla. Sí, pues sí. Se aprende de la gente y de los oficios de la gente. No de mi posición privilegiada de, mi departamento en la Condesa, y porque soy hija de político mexicano y bueno. No voy a decir nombres, pero por ahí alguna vez estaba leyendo un ensayo, un autor o autora, no me acuerdo, que estaba sentado en su departamento en Nueva York viendo los vitrales y pensando en lo triste que debe ser pobre en Hispanoamérica y así, en Latinoamérica, y así de hija de pinche madre, este güey. Y entonces escribió un libro de niños migrantes. No sé, no me acuerdo quién era, pero qué pinche falta de tacto, ¿no? Exactamente, falta de tacto, bien, falta de ida. Sí, yo ya me voy para que me siento aquí incómoda haciendo mal tercio. Yo ya me voy. Les agradezco mucho a todos su participación. Irán, muchísimas gracias. Cuando salga tu novela, regálanos otra platicadita, por favor. No, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. No sé cuándo se empieza a anunciar. Yo esperaría para enero, febrero. Padrísimo. Informaciones y vamos a estar haciendo pues un chingo de memes.